Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. En este video realizaremos una exégesis versículo por versículo, explorando el significado original del texto a través de su contexto histórico, cultural, teológico, entre otros contextos importantes, para comprender con mayor profundidad la palabra de Dios. Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Este versículo introduce el tercer gran discurso de Jesús registrado por Mateo, conocido como el discurso de las parábolas. La expresión, aquel día, conecta este capítulo con los acontecimientos anteriores, mostrando que, después del creciente rechazo manifestado por los líderes religiosos, Jesús comienza a enseñar de una manera diferente. Sale de la casa donde se encontraba y se dirige a la orilla del mar de Galilea, un lugar donde grandes multitudes podían reunirse con facilidad. Sentarse era la posición habitual de un maestro judío cuando iba a impartir enseñanza, por lo que este gesto indica que está a punto de comunicar verdades de gran importancia. No se trata de un simple cambio de escenario, el ministerio de Jesús entra en una nueva etapa. A partir de este momento enseñará ampliamente mediante parábolas, revelando los misterios del reino de los cielos a quienes tienen un corazón dispuesto para escuchar, mientras que aquellos que permanecen endurecidos continuarán sin comprender el verdadero significado de sus palabras. Mateo 13:2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. La popularidad del ministerio de Jesús continuaba creciendo, de manera que una gran multitud se reunió para escucharlo. Para poder enseñar con mayor comodidad y permitir que todos pudieran verlo y oírlo, subió a una barca que se encontraba cerca de la orilla. Desde allí hablaba mientras la multitud permanecía de pie sobre la playa. El mar de Galilea ofrecía además una excelente acústica natural, permitiendo que su voz llegara con mayor claridad a un gran número de personas. Esta escena muestra tanto la sabiduría práctica de Jesús como el enorme interés que despertaba su enseñanza. Sin embargo, el simple hecho de estar presente entre la multitud no garantizaba comprender el mensaje. Muchos escuchaban por curiosidad, otros buscaban milagros y solo algunos tenían un corazón dispuesto a recibir la verdad. Precisamente por eso Jesús comenzará a enseñar mediante parábolas, las cuales revelarían el reino a quienes creían, pero permanecerían ocultas para quienes rechazaban deliberadamente la verdad. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Este versículo marca el comienzo de la primera y una de las más importantes parábolas pronunciadas por Jesús. Una parábola es una comparación tomada de la vida cotidiana que comunica una verdad espiritual profunda. Jesús utiliza situaciones conocidas por sus oyentes para explicar los misterios del reino de Dios. La agricultura era una actividad familiar para la mayoría de las personas que lo escuchaban, por lo que la imagen de un sembrador resultaba inmediatamente comprensible. La expresión, he aquí, funciona como una invitación a prestar especial atención a lo que está a punto de narrar. El sembrador representa a quien anuncia la palabra de Dios, mientras que la semilla simboliza el mensaje del reino. Antes de explicar los diferentes tipos de terreno, Jesús presenta simplemente la acción de sembrar, destacando que el mensaje es proclamado ampliamente. La diferencia en los resultados no dependerá de la calidad de la semilla, sino de la condición del terreno donde ésta cae. Desde el comienzo de la parábola queda establecido un principio fundamental: el problema nunca está en la palabra de Dios, sino en la manera en que cada corazón la recibe. Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En la agricultura de Palestina era común que el sembrador esparciera primero la semilla sobre el terreno antes de ararlo completamente.
Entre los campos existían senderos muy transitados que servían para el paso de las personas. Debido al constante tránsito, esos caminos permanecían endurecidos y la semilla no podía penetrar en la tierra. Quedaba expuesta sobre la superficie hasta que las aves descendían y la devoraban rápidamente. Jesús utiliza esta primera clase de terreno para introducir una realidad espiritual muy importante. Existen corazones endurecidos que escuchan la palabra de Dios, pero no permiten que penetre en su interior. El mensaje permanece únicamente en la superficie y desaparece antes de producir cualquier efecto. Más adelante el mismo Jesús explicará que las aves representan la acción del maligno, quien arrebata la palabra antes de que pueda generar fe y arrepentimiento. La parábola comienza mostrando que la eficacia del mensaje depende de la disposición con la que cada persona lo recibe. Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Jesús presenta el segundo tipo de terreno sobre el cual cae la semilla. En muchas zonas de Palestina existían grandes capas de roca cubiertas únicamente por una delgada capa de tierra. A simple vista el terreno parecía fértil, pero debajo de la superficie la roca impedía que las raíces crecieran con profundidad. Por esa razón, la semilla germinaba rápidamente, ya que el suelo poco profundo se calentaba con mayor facilidad. Sin embargo, ese crecimiento inicial era solo aparente. La planta carecía de raíces suficientemente fuertes para sostenerse cuando cambiaban las condiciones. Espiritualmente, este terreno representa a quienes reciben el mensaje con entusiasmo momentáneo, pero sin permitir que la palabra transforme verdaderamente el corazón. Existe una respuesta rápida y emocional, pero no una convicción profunda ni una fe firme. Jesús comienza a enseñar que no toda reacción positiva al Evangelio constituye una conversión genuina. La verdadera obra de Dios no solo produce un crecimiento visible, sino también raíces profundas que permiten permanecer firmes cuando llegan las pruebas. Mateo 13:6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La planta que había brotado con rapidez no logra resistir el calor del sol. El problema no era la intensidad del sol, sino la falta de raíces. Una planta bien arraigada puede soportar el calor porque encuentra agua en las capas profundas del suelo. Aquella, en cambio, dependía únicamente de la humedad superficial y terminó secándose. Más adelante Jesús explicará que el sol representa las pruebas, las dificultades y la persecución que llegan por causa de la palabra. Estas circunstancias no destruyen la fe verdadera, simplemente ponen de manifiesto si realmente existe o no una raíz espiritual profunda. Muchas personas parecen seguir a Cristo mientras todo marcha bien, pero abandonan el camino cuando obedecer al Señor comienza a exigir sacrificio, perseverancia o fidelidad en medio de la oposición. La prueba no crea la debilidad espiritual, únicamente la revela. Por eso, el verdadero crecimiento cristiano requiere desarrollar una relación profunda con Dios, fundada en su palabra y no solamente en las emociones del momento. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. El tercer terreno parece inicialmente adecuado para el crecimiento, pero contiene un problema oculto. La semilla logra germinar, sin embargo, junto a ella también crecen espinos que terminan absorbiendo la luz, el agua y los nutrientes necesarios para la planta. Como resultado, la semilla nunca llega a producir el fruto esperado. Jesús utilizará esta imagen para describir a quienes reciben la palabra, pero permiten que otras prioridades ocupen el lugar que solo corresponde a Dios. Los espinos representan aquello que compite constantemente con el reino dentro del corazón humano.
No destruyen inmediatamente la planta, sino que la van debilitando poco a poco hasta impedir que alcance su propósito. Esta parte de la parábola enseña que el mayor peligro para muchos creyentes no siempre proviene de una persecución abierta, sino de una vida distraída por preocupaciones, deseos y ocupaciones que terminan desplazando la centralidad de Dios. Un corazón dividido difícilmente podrá producir el fruto abundante que el Señor espera. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Finalmente, Jesús presenta el terreno que cumple el propósito para el cual fue sembrada la semilla. La buena tierra representa un corazón preparado para recibir la palabra de Dios con fe, comprenderla y permitir que transforme toda la vida. La diferencia con los terrenos anteriores no está en la calidad de la semilla, pues siempre es la misma, sino en la disposición del suelo que la recibe. El fruto constituye la evidencia visible de que la semilla ha echado raíces profundas y ha crecido correctamente. Jesús menciona distintos niveles de producción, 30, 60 y 100 por uno, para mostrar que todos los creyentes no producen exactamente la misma cantidad de fruto, aunque todos aquellos que pertenecen verdaderamente al reino producen algún fruto espiritual. En la agricultura de aquella época, una cosecha de 100 por uno era extraordinaria y reflejaba una bendición excepcional. De igual manera, cuando la palabra encuentra un corazón dispuesto, Dios produce resultados que superan las expectativas humanas. La vida transformada se convierte en la prueba de que el reino ha echado raíces profundas. Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús concluye la parábola con una exhortación que aparece repetidamente a lo largo de su ministerio. Todos los presentes poseían oídos físicos y habían escuchado la historia del sembrador, pero comprender su verdadero significado requería algo más que la capacidad natural de oír. La expresión «oiga» implica escuchar con un corazón humilde, dispuesto a recibir la verdad y obedecerla. Las parábolas no eran simples relatos interesantes destinados a entretener a la multitud. Cada una exigía una respuesta espiritual por parte del oyente. Solo quien se acercaba con fe y con deseo sincero de aprender podía comprender plenamente el mensaje del reino. Esta invitación sigue siendo válida para todo lector de las Escrituras. La palabra de Dios produce fruto únicamente cuando es escuchada con atención, recibida con humildad y puesta en práctica con obediencia. Jesús deja claro desde el principio que el verdadero problema nunca será la claridad del mensaje, sino la disposición del corazón para recibirlo. El propósito de las parábolas. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Después de escuchar la parábola del sembrador, los discípulos notan que Jesús ha comenzado a enseñar de una manera diferente a la que acostumbraba. Hasta ese momento había hablado muchas veces de forma directa, pero ahora utiliza relatos sencillos cuyo significado espiritual no resulta evidente para todos. Por eso se acercan al Señor en privado y le preguntan la razón de este cambio. La pregunta demuestra que ellos mismos todavía no comprendían completamente el propósito de las parábolas. Jesús aprovechará esta ocasión para enseñar que las parábolas cumplen una doble función: revelar las verdades del reino a quienes tienen un corazón dispuesto para recibirlas y, al mismo tiempo, ocultarlas a quienes, por causa de su incredulidad y dureza de corazón, rechazan deliberadamente la revelación de Dios. Así, el problema no está en la claridad del mensaje, sino en la actitud espiritual de quienes lo escuchan. Mateo 13:11. Él respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús explica que existe una diferencia fundamental entre los discípulos y la multitud incrédula. A los discípulos
les es dado conocer los misterios del reino, no porque sean más inteligentes o más dignos que los demás, sino porque han respondido con fe al llamado de Cristo. En las Escrituras, un misterio no es algo imposible de comprender, sino una verdad que había permanecido oculta y que ahora Dios decide revelar. Los misterios del reino incluyen aspectos del plan de salvación que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron parcialmente, pero que ahora comienzan a manifestarse plenamente en la persona y la obra de Jesús. En cambio, a quienes continúan rechazando al Mesías, no les es dado, no porque Dios desee impedir arbitrariamente su comprensión, sino porque han endurecido voluntariamente su corazón frente a la luz que ya han recibido. La revelación divina siempre exige una respuesta de fe. Quien recibe con humildad la verdad que Dios le muestra, es preparado para recibir aún más. Quien la rechaza, permanece en su propia oscuridad espiritual. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Este principio no habla de riquezas materiales, sino de la respuesta del ser humano frente a la revelación de Dios. Quien tiene representa a la persona que recibe la palabra con fe, la valora y vive conforme a ella. A ese creyente Dios continúa concediéndole mayor comprensión, crecimiento espiritual y conocimiento de su voluntad. En cambio, quien no tiene es aquel que desprecia la verdad recibida o permanece indiferente ante ella. Como consecuencia, incluso la poca comprensión espiritual que poseía termina desapareciendo. Jesús enseña que la vida espiritual nunca permanece estancada. Toda persona avanza hacia una comprensión cada vez mayor de Dios o se endurece progresivamente por rechazar su voz. Este principio explica por qué algunas personas crecen constantemente en su relación con el Señor mientras otras, a pesar de escuchar repetidamente la misma enseñanza, permanecen sin experimentar ninguna transformación. La diferencia siempre radica en la actitud del corazón frente a la verdad recibida. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Jesús responde directamente a la pregunta de sus discípulos. Las parábolas no fueron diseñadas únicamente como un método pedagógico atractivo, sino también como un instrumento de juicio espiritual. Quienes escuchaban con un corazón humilde encontraban en ellas profundas enseñanzas acerca del reino de Dios. Quienes permanecían endurecidos solo percibían un relato sencillo sin comprender su verdadero significado. La expresión, viendo no ven, y oyendo no oyen, no describe una incapacidad física, sino una ceguera y una sordera espirituales. Los líderes religiosos contemplaban los milagros de Jesús y escuchaban diariamente su enseñanza, pero se negaban a aceptar las conclusiones que esas evidencias exigían. Su problema no era la falta de información, sino la resistencia voluntaria a creer. Las parábolas, por tanto, revelaban la verdadera condición espiritual de cada oyente. La misma enseñanza que conducía a unos al arrepentimiento confirmaba el endurecimiento de otros, dependiendo siempre de la disposición con la que escuchaban la voz de Dios. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Jesús explica que la incredulidad de muchos de sus contemporáneos no tomó por sorpresa a Dios, sino que ya había sido anunciada siglos antes por el profeta Isaías. Al citar esta profecía, muestra que la reacción del pueblo frente al Mesías forma parte del cuadro descrito por las Escrituras. Las personas escucharían la verdad con sus oídos y contemplarían las obras de Dios con sus propios ojos, pero aún así no llegarían a comprenderlas ni a aceptarlas. El problema no era la falta de claridad del mensaje ni la ausencia de evidencias, sino la disposición del corazón. Durante su ministerio,
Jesús enseñó con autoridad, realizó innumerables milagros y cumplió las profecías mesiánicas delante del pueblo. Sin embargo, muchos permanecieron espiritualmente ciegos porque se negaron a creer. Este versículo enseña que la incredulidad no siempre nace de la ignorancia. En muchas ocasiones surge de un corazón que, aun teniendo suficiente luz, decide resistirse deliberadamente a la verdad revelada por Dios. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesús continúa la cita de Isaías describiendo la verdadera causa de la ceguera espiritual del pueblo. El corazón se ha engrosado expresa la idea de un corazón endurecido, insensible y cada vez menos dispuesto a responder a la voz de Dios. No se trata de una condición impuesta por Dios arbitrariamente, sino del resultado de un rechazo continuo a la verdad. La frase, han cerrado sus ojos, muestra claramente la responsabilidad humana, son ellos quienes voluntariamente se niegan a ver. Si aceptaran la revelación divina, comprenderían el mensaje, se arrepentirían y experimentarían la sanidad espiritual que Dios desea ofrecerles. El propósito del Señor nunca fue impedir la conversión del pueblo, al contrario, su deseo siempre ha sido restaurar al pecador. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a creer. Quien persiste en endurecer su corazón termina incapacitándose para reconocer la verdad aun cuando ésta se encuentre delante de sus propios ojos. Este versículo constituye una solemne advertencia acerca del peligro de rechazar repetidamente la voz de Dios. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Después de describir la condición espiritual de la multitud incrédula, Jesús dirige ahora su atención a sus discípulos. Los llama bienaventurados, es decir, verdaderamente dichosos y privilegiados, porque Dios les ha concedido comprender aquello que muchos otros rechazan. Sus ojos ven y sus oídos oyen no solo porque están físicamente cerca de Jesús, sino porque han respondido con fe a su llamado. La diferencia entre ellos y los fariseos no consiste en una mayor capacidad intelectual, sino en la disposición humilde con la que reciben la revelación de Dios. Los discípulos todavía tenían mucho que aprender y cometerían numerosos errores, pero poseían un corazón dispuesto a dejarse enseñar por el Maestro. Este versículo recuerda que comprender las Escrituras constituye un privilegio otorgado por Dios a quienes se acercan a Él con fe y obediencia. La verdadera bienaventuranza no consiste simplemente en escuchar la palabra, sino en recibirla con un corazón abierto para que produzca fruto. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús destaca el extraordinario privilegio del que disfrutan sus discípulos. Durante siglos, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la llegada del Mesías y contemplaron, mediante la revelación de Dios, aspectos del reino que habría de venir. Hombres como Isaías, Jeremías, Daniel y muchos otros esperaron con anhelo el cumplimiento de aquellas promesas, pero murieron antes de verlo. Lo mismo ocurrió con numerosos justos que confiaron en las promesas divinas mientras aguardaban la redención de Israel. En cambio, los discípulos tenían delante de sus propios ojos al Cristo prometido, escuchaban directamente sus enseñanzas y contemplaban el cumplimiento de las profecías que generaciones anteriores solo pudieron anunciar de manera anticipada. Jesús les recuerda que estaban viviendo uno de los momentos más importantes de toda la historia de la salvación. Esta afirmación también enseña que cada creyente debe valorar profundamente el privilegio de conocer plenamente el Evangelio, pues disfruta de una revelación mucho más completa que la que tuvieron incluso muchos de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento.
Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo 13:18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Después de explicar por qué enseña mediante parábolas, Jesús comienza a interpretar la primera de ellas para sus discípulos. Esta explicación resulta especialmente importante porque proporciona las claves para comprender no solo esta parábola, sino también muchas de las que aparecerán más adelante. El Señor no deja el significado sujeto a interpretaciones humanas o imaginaciones personales, sino que Él mismo revela el sentido espiritual de cada elemento principal. Al decir, oíd, pues, llama nuevamente a sus discípulos a prestar atención. La verdadera comprensión de las Escrituras requiere escuchar cuidadosamente la enseñanza del propio Cristo. Esta explicación también demuestra que las parábolas poseen un significado objetivo establecido por el Señor y no pueden interpretarse libremente según las preferencias de cada lector. Jesús desea que sus discípulos comprendan por qué una misma palabra produce resultados tan diferentes en las personas. La respuesta no está en el sembrador ni en la semilla, sino en la condición espiritual de cada corazón que recibe el mensaje del reino. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús comienza explicando el significado del primer terreno. La palabra del reino es el mensaje del Evangelio, la proclamación de que Dios ha enviado al Mesías y ofrece salvación a todo aquel que cree. El problema de este primer oyente no es que haya dejado de escuchar físicamente el mensaje, sino que no llega a comprenderlo ni a recibirlo con fe. Su corazón es semejante al camino endurecido de la parábola, la palabra permanece únicamente en la superficie y nunca penetra hasta producir arrepentimiento. En ese momento, viene el malo, una referencia a Satanás, quien procura impedir que la verdad eche raíces en el corazón humano. Jesús revela así la realidad de la guerra espiritual que acompaña la predicación del Evangelio. Cada vez que la palabra es anunciada, el enemigo busca impedir que produzca fruto. Sin embargo, la causa principal sigue siendo la dureza del corazón que no permite que la semilla sea recibida. Este versículo enseña que escuchar el Evangelio no es suficiente, es necesario recibirlo con un corazón dispuesto para que Dios produzca la transformación que desea realizar. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. El segundo terreno representa a la persona que recibe el mensaje con entusiasmo inmediato. Existe una respuesta positiva y aparentemente sincera, la palabra produce alegría y emoción desde el primer momento. Sin embargo, Jesús comienza a mostrar que esa reacción inicial no garantiza una conversión verdadera. El problema no está en la rapidez con que responde, sino en la profundidad de esa respuesta. Así como la semilla brota rápidamente sobre un terreno poco profundo, también hay personas que experimentan una emoción intensa al escuchar el Evangelio, pero cuya vida todavía no ha sido profundamente transformada. Su fe permanece superficial porque no ha echado raíces firmes en el corazón. Cristo enseña que la verdadera conversión no depende únicamente de una emoción pasajera o de una decisión impulsiva, sino de una obra interior que permanece firme con el paso del tiempo. El gozo es una característica genuina de la vida cristiana, pero debe estar acompañado por una fe sólida que percibir cuando lleguen las dificultades. Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús explica la verdadera debilidad de este segundo terreno. La planta había brotado, pero nunca desarrolló raíces profundas. De la misma manera, algunas personas parecen seguir a Cristo mientras todo resulta favorable,
pero su compromiso no llega a establecerse firmemente en Dios. Cuando aparece la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esa fe superficial queda al descubierto. El problema no son las pruebas, porque ellas forman parte normal de la vida cristiana, el problema es la falta de profundidad espiritual. La persecución no destruye una fe auténtica, sino que revela si realmente existe. La expresión, luego tropieza, indica que la persona abandona rápidamente el camino cuando obedecer a Cristo comienza a tener un costo personal. Jesús enseña que el verdadero discipulado implica perseverancia. Una fe genuina permanece firme aún en medio del sufrimiento porque está arraigada en la confianza en Dios y no solamente en las circunstancias favorables. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer terreno representa a quienes reciben la palabra, pero permiten que otras preocupaciones ocupen el lugar que corresponde únicamente a Dios. Jesús menciona dos espinos principales. El primero es el afán de este siglo, es decir, la ansiedad constante por las preocupaciones de la vida, el futuro, el trabajo y las necesidades materiales. El segundo es el engaño de las riquezas, que consiste en la falsa promesa de que el dinero, el éxito o las posesiones pueden proporcionar la seguridad y la satisfacción que solo Dios puede dar. Estas cosas no arrancan inmediatamente la semilla, la van ahogando lentamente hasta impedir que produzca fruto. La persona continúa escuchando la palabra, pero su corazón termina dividido entre el reino de Dios y las preocupaciones del mundo. Jesús enseña que una vida espiritualmente fructífera requiere mantener a Dios en el primer lugar. Cuando otras prioridades dominan el corazón, la palabra pierde su influencia práctica y la vida del creyente deja de producir el fruto que el Señor espera. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Jesús concluye la explicación describiendo el corazón que recibe correctamente la palabra de Dios. La buena tierra no representa a una persona naturalmente mejor que las demás, sino a quien escucha el Evangelio con humildad, lo comprende mediante la obra de Dios en su vida y responde con una fe genuina. La evidencia de esa transformación no consiste únicamente en una profesión verbal de fe, sino en el fruto que comienza a producir. Ese fruto incluye una vida transformada, obediencia, crecimiento espiritual y perseverancia en el camino del Señor. Jesús señala que algunos producen 30, otros 60 y otros 100 por uno, mostrando que no todos los creyentes alcanzan el mismo grado de madurez o de servicio, pero todos aquellos que pertenecen verdaderamente al reino producen fruto. La diferencia no está en la calidad de la semilla, sino en la disposición del corazón que la recibe. La parábola termina enseñando que el propósito de la palabra no es simplemente ser escuchada, sino transformar la vida de quienes la reciben para que reflejen cada vez más el carácter de Cristo y glorifiquen a Dios mediante una existencia verdaderamente fructífera. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:24. Les refirió otra parábola, diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesús comienza una nueva parábola para revelar otro aspecto del reino de los cielos. A diferencia de la parábola del sembrador, donde el énfasis estaba en la respuesta de los diferentes corazones a la palabra, aquí la atención se centra en la convivencia temporal entre los verdaderos hijos del reino y quienes no le pertenecen. El hombre que siembra la buena semilla representa al propio Cristo, como él mismo explicará más adelante, y la buena semilla simboliza a aquellos que han recibido el reino y pertenecen a Dios.
El detalle de que la semilla sea buena indica que el origen de la obra de Dios es perfecto y que el problema del mal no procede del Señor. Desde el principio, Jesús deja claro que Dios siembra únicamente aquello que es bueno. La presencia posterior de la cizaña no podrá atribuirse a un error del sembrador, sino a la acción deliberada de un enemigo. Esta parábola responde a una pregunta que muchos podían hacerse: si el reino de Dios ya ha llegado con la venida del Mesías, ¿por qué el mal continúa existiendo en el mundo? Jesús comenzará a explicar que, durante el tiempo presente, ambos crecerán juntos hasta el momento establecido por Dios para el juicio definitivo. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Jesús introduce ahora al responsable de la presencia del mal. Mientras los trabajadores descansaban durante la noche, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. La cizaña era una planta muy parecida al trigo durante las primeras etapas de su crecimiento, por lo que resultaba extremadamente difícil distinguir ambas antes de que apareciera el fruto. En tiempos antiguos existían incluso casos documentados en los que personas malintencionadas sembraban cizaña en los campos de otros para arruinar sus cosechas. Jesús utiliza esta práctica conocida para enseñar una profunda verdad espiritual. El enemigo representa a Satanás, quien procura corromper la obra de Dios introduciendo falsedad en medio del mundo e incluso entre quienes externamente parecen pertenecer al reino. La acción ocurre de manera oculta y silenciosa, mostrando que el diablo suele actuar mediante el engaño más que mediante ataques evidentes. El hecho de que el enemigo se fue también indica que su obra busca permanecer oculta durante un tiempo. Sin embargo, aunque el mal pueda avanzar temporalmente, nunca escapa al conocimiento ni al control soberano de Dios. Mateo 13:26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Este versículo señala el momento en que la diferencia entre el trigo y la cizaña comienza a hacerse visible. Mientras ambas plantas estaban creciendo, resultaba muy difícil distinguirlas, pues tenían una apariencia semejante. Solo cuando llegó el tiempo de dar fruto quedó en evidencia cuál era trigo verdadero y cuál era cizaña. Jesús utiliza este detalle para enseñar que las apariencias pueden engañar durante un tiempo, pero el fruto siempre termina revelando la verdadera naturaleza de cada persona. Este principio coincide con otras enseñanzas del Señor, como cuando afirmó que el árbol se conoce por su fruto. En el reino de Dios pueden existir personas que externamente parecen semejantes, participan de las mismas actividades e incluso conviven dentro del mismo ambiente religioso. Sin embargo, con el paso del tiempo sus vidas manifiestan si realmente pertenecen a Cristo o no. Dios no juzga por las apariencias externas, sino por la realidad del corazón, la cual finalmente se hace evidente mediante el fruto que cada vida produce. Mateo 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Al descubrir la presencia de la cizaña, los siervos se sorprenden porque conocen la calidad de la semilla que su señor había sembrado. La pregunta refleja una inquietud que ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de la historia: si Dios es bueno y su obra es perfecta, ¿de dónde procede el mal? Jesús prepara así una respuesta que descarta completamente la idea de que Dios sea el autor de la maldad. Los siervos saben que el problema no puede encontrarse en el sembrador, pues él utilizó buena semilla. Del mismo modo, la presencia del pecado, la falsedad y la oposición al reino no significa que exista algún defecto en la obra de Cristo. El origen del mal debe buscarse en otra parte.
Este versículo también muestra que los siervos permanecen atentos al campo y desean comprender correctamente lo que ocurre en él. La pregunta nace de un sincero deseo de entender la realidad conforme a la perspectiva del dueño del campo y no según sus propias conclusiones. Mateo 13:28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? El dueño del campo responde de manera clara: un enemigo ha hecho esto. Con estas palabras, Jesús afirma que el mal no tiene su origen en Dios, sino en la acción deliberada de Satanás, quien constantemente procura oponerse a la obra del reino. El enemigo no puede crear nada verdaderamente bueno, por lo que su estrategia consiste en corromper, imitar y contaminar aquello que Dios ha sembrado. Los siervos, preocupados por proteger la cosecha, proponen arrancar inmediatamente la cizaña. Su intención parece correcta, pues desean eliminar aquello que perjudica el campo. Sin embargo, todavía no comprenden que existe un tiempo determinado por el dueño para actuar. Espiritualmente, este versículo enseña que muchas veces los creyentes desean ver un juicio inmediato sobre toda manifestación del mal, pero Dios, en su perfecta sabiduría y paciencia, desarrolla su plan conforme al tiempo que Él ha establecido. El Señor nunca pierde el control del campo, conoce perfectamente quién sembró la cizaña y sabe exactamente cuándo llegará el momento de eliminarla definitivamente. Mateo 13:29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El dueño rechaza la propuesta de los siervos porque una intervención apresurada podría causar un daño mayor. La cizaña y el trigo desarrollan raíces muy entrelazadas durante su crecimiento, de modo que arrancar una planta antes del tiempo de la cosecha podía arrancar también el trigo verdadero. Jesús utiliza este detalle agrícola para enseñar una profunda verdad acerca del reino de Dios. Durante el tiempo presente, el bien y el mal conviven en el mundo, y muchas veces resulta imposible para el ser humano distinguir con absoluta certeza quién pertenece realmente a Dios y quién no. Si los hombres asumieran el papel de jueces definitivos, cometerían graves errores. Solo Dios conoce perfectamente el corazón de cada persona. Este versículo también revela la paciencia del Señor. Aunque el mal continúa existiendo por un tiempo, ello no significa que Dios lo apruebe o lo ignore. Simplemente ha determinado esperar hasta el momento oportuno para ejecutar un juicio absolutamente justo, en el que nadie será condenado injustamente ni escapará quien verdaderamente rechaza el reino. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los séguedes: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este versículo contiene la enseñanza central de la parábola. Jesús declara que el trigo y la cizaña permanecerán juntos hasta la siega, indicando que durante esta era el reino de Dios coexistirá con la presencia del mal. Sin embargo, esa convivencia no será permanente. Llegará un momento señalado por Dios en el que tendrá lugar la cosecha, imagen utilizada frecuentemente en las Escrituras para representar el juicio final. El dueño del campo no delega esa decisión en los siervos, sino que él mismo dará la orden a los séguedes, mostrando que el juicio pertenece exclusivamente a Dios. La cizaña será recogida primero para ser quemada, simbolizando la condenación definitiva de quienes rechazaron al Señor, mientras que el trigo será reunido en el granero, imagen de la salvación y de la comunión eterna con Dios. La parábola termina transmitiendo una profunda esperanza para los creyentes. Aunque el mal parezca prosperar durante un tiempo y muchas veces resulte difícil distinguir completamente entre el trigo y la cizaña, Dios ha establecido un día en el que toda injusticia será juzgada y su pueblo será reunido para siempre en su presencia.
El reino alcanzará entonces su manifestación plena y definitiva. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Jesús presenta ahora otra comparación para enseñar un aspecto diferente del reino de los cielos. El grano de mostaza era conocido por su tamaño extremadamente pequeño, siendo una de las semillas más diminutas utilizadas habitualmente por los agricultores de Palestina. A simple vista parecía insignificante y nadie imaginaría el desarrollo que alcanzaría posteriormente. Con esta imagen, Jesús enseña que el reino de Dios comenzó de una manera humilde y aparentemente pequeña. Durante su ministerio terrenal no contaba con grandes ejércitos, poder político ni reconocimiento por parte de las autoridades religiosas. Todo parecía comenzar con un pequeño grupo de discípulos siguiendo a un maestro rechazado por muchos. Sin embargo, aquello que parecía insignificante estaba destinado a crecer conforme al propósito de Dios. La parábola anima a los discípulos a no juzgar la obra divina únicamente por sus comienzos visibles. Dios suele iniciar sus grandes obras de maneras sencillas para que toda la gloria pertenezca únicamente a Él. Mateo 13:32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús desarrolla la enseñanza mostrando el extraordinario contraste entre el pequeño comienzo y el gran crecimiento posterior. La planta de mostaza podía alcanzar varios metros de altura, convirtiéndose en la mayor de las plantas cultivadas en los huertos de aquella región. Lo importante de la parábola no es establecer una comparación botánica absoluta con todas las semillas existentes en el mundo, sino destacar el enorme contraste conocido por sus oyentes entre una semilla muy pequeña y una planta sorprendentemente grande. Así ocurriría con el reino de Dios. Lo que comenzó con Jesús y un reducido grupo de discípulos se extendería progresivamente hasta alcanzar a personas de todas las naciones. La imagen de las aves haciendo nidos en sus ramas expresa protección, amplitud y alcance. El reino crecerá mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar al observar sus modestos comienzos. Jesús enseña así a sus discípulos a confiar en el poder de Dios y no en las apariencias. Lo que Dios planta, aunque parezca pequeño, está destinado a desarrollarse conforme a su perfecta voluntad y a extender su bendición a muchos. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta parábola continúa enseñando el crecimiento del reino de Dios, pero desde una perspectiva diferente. Mientras la parábola del grano de mostaza destaca el crecimiento visible y externo del reino, la levadura enfatiza su acción interna, silenciosa y transformadora. En la elaboración del pan, una pequeña cantidad de levadura era mezclada con una gran cantidad de harina y, aunque al principio parecía casi imperceptible, terminaba fermentando toda la masa. De la misma manera, el reino de Dios comienza muchas veces de forma discreta, sin llamar la atención del mundo, pero su poder transforma progresivamente todo aquello que alcanza. Las 3 medidas de harina representan una cantidad considerable, suficiente para alimentar a muchas personas, lo que resalta aún más el efecto de una porción tan pequeña de levadura. Jesús enseña que el avance del reino no siempre ocurre mediante acontecimientos espectaculares, sino también a través de una obra profunda que cambia el corazón de las personas y, por medio de ellas, influye en familias, comunidades y naciones. Lo que comienza siendo pequeño termina produciendo una transformación mucho mayor de lo que inicialmente parecía posible.
El uso de las parábolas cumple las Escrituras. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Mateo hace una pausa en la narración para destacar una característica importante del ministerio de Jesús en esta etapa. Las parábolas se habían convertido en la forma habitual mediante la cual enseñaba a las multitudes. Esto no significa que nunca pronunciara enseñanzas directas, sino que, en este periodo de creciente oposición e incredulidad, utilizó las parábolas como el medio principal para comunicar las verdades del reino. Quienes escuchaban con un corazón humilde encontraban en ellas una revelación cada vez más profunda. Quienes permanecían endurecidos solo percibían historias tomadas de la vida cotidiana. De esta manera, las parábolas cumplían simultáneamente una función de revelación y de juicio. Mateo también quiere mostrar que el método de enseñanza adoptado por Jesús no fue improvisado ni accidental, sino que respondía exactamente al plan establecido por Dios desde mucho tiempo atrás. Aún la manera en que el Mesías enseñaría había sido anunciada por las Escrituras. Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo cita aquí el Salmo 78 para demostrar que el uso de las parábolas ya había sido anunciado proféticamente. El salmista hablaba de enseñar mediante parábolas recordando las obras de Dios en la historia de Israel, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo sus palabras también anticipaban la enseñanza del Mesías. Jesús no utilizaba las parábolas simplemente como ilustraciones interesantes, sino para revelar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas cosas escondidas son los misterios del reino de Dios, verdades que habían permanecido parcialmente ocultas durante siglos y que ahora comenzaban a manifestarse plenamente en la persona y la obra de Cristo. El reino que Jesús anunciaba no era una improvisación ni un cambio inesperado en el plan divino. Desde antes de la creación, Dios había determinado la manera en que llevaría a cabo la redención de la humanidad. Ahora, mediante las parábolas, el Señor comienza a revelar aspectos de ese propósito eterno que generaciones anteriores solo habían conocido de manera parcial. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Después de terminar su enseñanza pública, Jesús despide a la multitud y entra nuevamente en una casa. Al igual que ocurrió con la parábola del sembrador, los discípulos aprovechan ese momento de intimidad para pedir una explicación más detallada. Esto revela una diferencia importante entre ellos y la mayoría de la multitud. Muchos escuchaban las parábolas con curiosidad y luego regresaban a sus hogares sin buscar comprenderlas. Los discípulos, en cambio, reconocían sus limitaciones y acudían al Señor para recibir la interpretación correcta. Su actitud refleja humildad y un verdadero deseo de aprender. Jesús responderá a esa petición explicando personalmente el significado de cada elemento principal de la parábola. Este versículo enseña que el conocimiento espiritual no depende únicamente de escuchar la palabra, sino también de acercarse al Señor con un corazón dispuesto a aprender. Dios concede mayor comprensión a quienes buscan sinceramente conocer su verdad y permanecen como discípulos a los pies de Cristo. Mateo 13:37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús comienza la interpretación identificando al sembrador. El Hijo del Hombre es uno de los títulos que él utiliza con mayor frecuencia para referirse a sí mismo. Esta expresión procede especialmente de la profecía de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe de Dios un reino eterno y universal.
Al afirmar que Él es quien siembra la buena semilla, Jesús declara que el origen del reino se encuentra en su propia obra. Él es quien llama a las personas, les anuncia el Evangelio y establece su pueblo en medio del mundo. La buena semilla no aparece por iniciativa humana ni como resultado del esfuerzo del hombre, nace de la acción del Mesías. Desde el principio de la explicación, Jesús deja claro que la obra del reino pertenece a Dios. Aunque el enemigo intente sembrar falsedad y maldad, el verdadero pueblo de Dios tiene su origen en la iniciativa soberana de Cristo, quien continúa edificando su reino conforme al propósito eterno del Padre. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Jesús continúa explicando cada uno de los elementos de la parábola. En primer lugar, afirma que el campo es el mundo, dejando claro que la escena no se limita únicamente a Israel ni exclusivamente a la Iglesia, sino que abarca el ámbito donde el reino de Dios y la oposición del maligno conviven durante el tiempo presente. La buena semilla representa a los hijos del reino, es decir, a todas aquellas personas que han recibido el Evangelio y cuya vida ha sido transformada por Dios. En contraste, la cizaña simboliza a los hijos del malo, expresión que no significa que Satanás pueda crear vida, sino que identifica a quienes viven bajo su influencia y rechazan el gobierno de Dios. Jesús enseña que, mientras dure esta etapa de la historia, ambos grupos coexistirán en el mundo. Exteriormente pueden parecer semejantes en muchos aspectos, pero su verdadero origen y su destino final son completamente diferentes. Este versículo recuerda que la diferencia entre el trigo y la cizaña no depende de la apariencia externa, sino de la relación que cada persona mantiene con Cristo. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los séguedes son los ángeles. Jesús identifica ahora tres elementos fundamentales de la parábola. El enemigo es el diablo, el gran adversario de Dios, quien desde el principio procura oponerse a la obra del reino sembrando engaño, maldad e incredulidad entre los hombres. Con esta afirmación, el Señor deja completamente claro que el origen del mal no se encuentra en Dios, sino en la acción de Satanás. A continuación explica que la siega es el fin del siglo, expresión que señala el momento en que la historia presente llegará a su conclusión y Dios ejecutará el juicio definitivo. Hasta ese día, el trigo y la cizaña permanecerán juntos. Finalmente, los séguedes son los ángeles, quienes actuarán como servidores de Dios en la ejecución de ese juicio. Jesús enseña así que el juicio final no será realizado por los hombres, sino por Dios mismo mediante sus mensajeros celestiales. Ningún creyente ha sido llamado a separar definitivamente el trigo de la cizaña durante el tiempo presente. Esa tarea pertenece únicamente al Señor, quien conoce perfectamente el corazón de cada persona y juzgará con absoluta justicia. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Después de identificar los elementos principales de la parábola, Jesús comienza a explicar su aplicación final. La imagen de la cizaña siendo recogida y quemada representa el juicio definitivo que Dios ejecutará al final de la historia. El fuego aparece frecuentemente en las Escrituras como símbolo del juicio divino sobre el pecado y la rebeldía. El Señor no presenta esta realidad para despertar curiosidad, sino como una seria advertencia acerca de las consecuencias de rechazar el reino de Dios. Durante el tiempo presente puede parecer que el trigo y la cizaña reciben el mismo trato, pero esa situación será solamente temporal. Llegará un día en que Dios pondrá fin a toda injusticia y manifestará públicamente la diferencia entre quienes le pertenecen y quienes decidieron permanecer en oposición a Él.
Este versículo recuerda que la paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia. Aunque el juicio parezca demorarse desde la perspectiva humana, llegará exactamente en el momento establecido por el Señor. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Jesús continúa revelando su autoridad como juez. El mismo Hijo del Hombre, título mesiánico tomado de la profecía de Daniel, será quien envía sus ángeles para ejecutar el juicio final. Esta afirmación constituye una clara declaración de su autoridad divina, pues en el Antiguo Testamento el juicio pertenece exclusivamente a Dios. Los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, es decir, a quienes inducen a otros al pecado y se oponen a la obra de Dios, así como a los que hacen iniquidad, aquellos cuya vida está caracterizada por la práctica deliberada del pecado. Jesús muestra que el juicio será completo y perfecto. Ninguna forma de maldad permanecerá para siempre dentro del reino de Dios. Todo aquello que contamina, destruye o se rebela contra la voluntad del Señor será finalmente eliminado. Esta promesa también trae esperanza a los creyentes, pues asegura que llegará el día en que el pecado dejará de existir y el reino será plenamente purificado. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús describe con solemnidad el destino final de quienes rechazan definitivamente a Dios. El horno de fuego representa el juicio eterno y la separación definitiva de la presencia favorable del Señor. La expresión, el lloro y el crujir de dientes, aparece varias veces en el Evangelio de Mateo y simboliza el profundo sufrimiento, el remordimiento y la desesperación de quienes experimentan las consecuencias de haber rechazado el reino. Jesús habla de esta realidad con total claridad, no para producir miedo sin esperanza, sino para advertir amorosamente acerca de la seriedad de la decisión que cada persona toma frente al Evangelio. A lo largo de su ministerio, Cristo ofreció continuamente gracia, perdón y salvación, sin embargo, también enseñó que el rechazo persistente de esa gracia tiene consecuencias eternas. Este versículo recuerda que el amor de Dios nunca elimina su justicia. El mismo Señor que invita al arrepentimiento también juzgará con perfecta rectitud a quienes endurecen su corazón hasta el final. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Después de hablar del juicio de los impíos, Jesús dirige la mirada hacia la gloriosa esperanza reservada para los justos. La expresión, resplandecerán como el sol, recuerda la profecía de Daniel 12:3, donde se anuncia la glorificación de los fieles al final de los tiempos. No significa que los creyentes poseerán luz propia, sino que reflejarán plenamente la gloria de Dios al haber sido transformados completamente por Él. En ese día desaparecerán para siempre el pecado, el sufrimiento y toda influencia del mal. Los justos vivirán eternamente en el reino de su Padre, disfrutando de una comunión perfecta con Dios. Jesús concluye nuevamente con la exhortación, el que tiene oídos para oír, oiga. La enseñanza acerca del juicio y de la gloria futura no debe quedarse únicamente como información doctrinal. Exige una respuesta personal de fe, arrepentimiento y obediencia. Quien escucha verdaderamente las palabras de Cristo prepara su vida para participar un día de la gloria eterna de su reino. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.
Después de explicar el destino final del trigo y la cizaña, Jesús presenta dos breves parábolas que destacan el inmenso valor del reino de los cielos. En tiempos antiguos era común esconder objetos de gran valor bajo tierra, especialmente durante épocas de guerra o invasiones, ya que no existían bancos donde resguardar las riquezas. En esta parábola, un hombre encuentra inesperadamente un tesoro oculto en un campo. Al comprender su extraordinario valor, vuelve a esconderlo y, lleno de alegría, vende todo cuanto posee para comprar legalmente el terreno y hacerse dueño del tesoro. El énfasis de la parábola no está en el procedimiento utilizado por el hombre, sino en la incomparable riqueza del tesoro. Jesús enseña que el reino de Dios posee un valor infinitamente superior a cualquier posesión terrenal. Quien descubre verdaderamente a Cristo comprende que nada puede compararse con la salvación, la vida eterna y la comunión con Dios. Por eso, renunciar a cualquier cosa por causa del reino no representa una pérdida, sino la mejor inversión posible. La alegría del hombre muestra que el verdadero discípulo no sigue a Cristo por obligación, sino porque ha encontrado en él el mayor de todos los tesoros. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Jesús presenta una segunda comparación que complementa la anterior. Mientras en la primera parábola el hombre encuentra el tesoro de manera inesperada, aquí aparece un mercader que dedica su vida a buscar perlas de gran valor. En la antigüedad, las perlas eran consideradas una de las riquezas más apreciadas y podían alcanzar precios extraordinariamente altos. Este comerciante poseía experiencia para distinguir entre una perla común y una verdaderamente excepcional. Espiritualmente, la parábola enseña que existen personas que buscan sinceramente la verdad, el sentido de la vida y la comunión con Dios. Algunos llegan a Cristo después de una larga búsqueda espiritual, mientras que otros lo encuentran de manera inesperada. Sin embargo, tanto unos como otros descubren finalmente que el reino de Dios supera todo aquello que habían conocido o esperado. Jesús muestra que Dios puede atraer a las personas mediante caminos diferentes, pero el resultado siempre es el mismo: reconocer que nada tiene mayor valor que pertenecer al reino de los cielos. Mateo 13:46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Al encontrar una perla de valor incomparable, el mercader toma una decisión inmediata. Comprende que aquella perla vale mucho más que todas las demás posesiones reunidas durante su vida. Por eso vende todo cuanto tiene para adquirirla. Jesús no está enseñando que la salvación pueda comprarse mediante sacrificios humanos o buenas obras. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. El propósito de la parábola es mostrar el inmenso valor del reino. Cuando una persona comprende verdaderamente quién es Cristo y lo que significa recibir la vida eterna, ninguna renuncia parece demasiado grande. Todo aquello que antes ocupaba el primer lugar pierde importancia frente al privilegio de conocer al Señor. La disposición del mercader refleja el corazón del verdadero discípulo, que considera a Cristo infinitamente más valioso que cualquier riqueza, posición o seguridad terrenal. El reino transforma completamente la escala de valores de quien lo descubre, porque entiende que aquello que recibe de Dios tiene un valor eterno que supera cualquier posesión temporal. La parábola de la red. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Jesús utiliza ahora una imagen muy conocida para varios de sus discípulos, quienes habían trabajado como pescadores en el mar de Galilea.
La red a la que hace referencia era una gran red de arrastre que capturaba toda clase de peces sin hacer distinción. Una vez sacada a la orilla, los pescadores separaban cuidadosamente los peces útiles de aquellos que no servían. Mediante esta ilustración, Jesús enseña que el anuncio del Evangelio alcanza a personas de toda condición, origen y carácter. El reino de Dios llama a todos mediante la predicación de la palabra, sin hacer acepción de personas. Sin embargo, el hecho de responder externamente al llamado o formar parte visible del pueblo de Dios no significa que todos pertenezcan verdaderamente al reino. Así como la red recoge peces de toda clase, también dentro del ámbito donde se predica el Evangelio conviven personas cuya respuesta a Dios es muy diferente. La separación definitiva no ocurre en el momento de lanzar la red, sino al final, cuando llegue el juicio establecido por el Señor. Mateo 13:48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestes, y lo malo echan fuera. La parábola continúa mostrando el trabajo habitual de los pescadores. Después de llenar la red, la llevan a la orilla y realizan una cuidadosa selección de los peces. Los que son aptos para el consumo se guardan en cestes, mientras que los que carecen de valor son desechados. Jesús utiliza esta escena para enseñar que llegará un momento en el que Dios realizará una separación definitiva entre quienes verdaderamente le pertenecen y quienes solo tuvieron una apariencia externa de relación con el reino. Durante el tiempo presente esa diferencia puede no ser evidente para todos, pero el Señor conoce perfectamente el corazón de cada persona. La decisión final no será producto del criterio humano, sino del juicio justo de Dios. Este versículo continúa desarrollando la misma enseñanza presentada en la parábola del trigo y la cizaña. La separación entre justos e injustos no corresponde al hombre durante esta vida, sino que será realizada por Dios al final de los tiempos, cuando su justicia se manifieste plenamente. Mateo 13:49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Jesús deja claro que la parábola de la red no trata principalmente sobre la pesca, sino sobre el juicio final. La expresión, al fin del siglo, señala el momento en que la historia presente llegará a su conclusión y Dios establecerá definitivamente su justicia. Al igual que en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús afirma que serán los ángeles quienes ejecutarán la separación ordenada por Dios. Esto demuestra que el juicio definitivo no corresponde a los hombres, quienes solo pueden observar las apariencias, sino al Señor, que conoce perfectamente el corazón de cada persona. Mientras dure esta vida, justos e injustos convivirán en el mundo e incluso, en ocasiones, dentro del mismo ambiente religioso. Sin embargo, esa convivencia será temporal. Llegará el día en que Dios hará una separación perfecta, sin errores ni injusticias. Este versículo recuerda que el reino de Dios no termina con la predicación del Evangelio, sino que culminará con el juicio justo del Señor, quien distinguirá para siempre a quienes le pertenecen de quienes rechazaron su gracia. Mateo 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. La conclusión de esta parábola coincide con la enseñanza dada anteriormente en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús describe nuevamente el destino final de quienes permanecen en rebeldía contra Dios. El horno de fuego representa el juicio eterno preparado para quienes rechazaron el reino y persistieron en el pecado. La expresión el lloro y el crujir de dientes aparece repetidamente en el Evangelio de Mateo para describir el profundo sufrimiento, el remordimiento y la desesperación que acompañarán esa condenación. Jesús habla con total claridad acerca de esta realidad porque desea que las personas respondan al Evangelio mientras aún tienen oportunidad.
El propósito de esta advertencia no es despertar un temor sin esperanza, sino llamar al arrepentimiento antes de que llegue el día del juicio. El mismo Señor que anuncia la condenación eterna es también quien ofrece gratuitamente el perdón y la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Su enseñanza mantiene siempre unidos el amor y la justicia de Dios. La responsabilidad de quien comprende el reino. Mateo 13:51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Después de pronunciar esta serie de parábolas acerca del reino de los cielos, Jesús hace una pregunta muy importante a sus discípulos. No les pregunta si simplemente escucharon las historias, sino si realmente las entendieron. El propósito de toda enseñanza bíblica no es aumentar únicamente el conocimiento intelectual, sino producir comprensión espiritual y obediencia. Los discípulos responden afirmativamente, aunque más adelante los evangelios mostrarán que todavía les quedaba mucho por aprender. Sin embargo, habían comprendido las verdades fundamentales que Jesús estaba revelando acerca del reino. Este versículo recuerda que toda revelación recibida trae consigo una responsabilidad. Cuanto mayor es el conocimiento que Dios concede, mayor también es el compromiso de vivir conforme a esa verdad. El Señor continúa haciendo la misma pregunta a todo lector de las Escrituras: no basta con escuchar o estudiar la palabra, es necesario comprenderla, creerla y permitir que transforme la vida. Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús concluye este discurso con una enseñanza dirigida especialmente a sus discípulos, quienes serían los futuros maestros del Evangelio. Un escriba docto en el reino de los cielos no es simplemente un experto en las Escrituras, sino alguien que ha aprendido del propio Cristo y comprende el cumplimiento de la revelación de Dios en el reino. La comparación con un padre de familia destaca la responsabilidad de administrar correctamente un valioso tesoro. Las cosas viejas representan las verdades del Antiguo Testamento, mientras que las cosas nuevas corresponden a la revelación que Cristo trae acerca del reino. Jesús no vino a eliminar las Escrituras antiguas, sino a darle su pleno cumplimiento. El verdadero maestro de la palabra sabe unir ambas realidades, mostrando cómo las promesas, figuras y profecías del Antiguo Testamento encuentran su realización en la persona y la obra de Jesucristo. Este versículo también enseña que el creyente debe valorar toda la revelación bíblica. La riqueza del reino se comprende plenamente cuando se estudia la unidad de toda la Escritura, reconociendo que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios desarrolla un único plan perfecto de redención. El rechazo de Jesús en Nazaret. Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Mateo utiliza este versículo como una transición para cerrar el discurso de las parábolas e introducir un nuevo episodio del ministerio de Jesús. La expresión, cuando terminó Jesús estas parábolas, marca el final de uno de los 5 grandes discursos que estructuran el Evangelio de Mateo. Después de revelar los misterios del reino de los cielos, el Señor continúa su ministerio desplazándose a otra región. Esta forma de organizar el relato permite apreciar cómo Mateo alterna largos periodos de enseñanza con acontecimientos que muestran la reacción de las personas frente al mensaje de Cristo. Las parábolas ya han revelado que no todos responderán de la misma manera al reino. Inmediatamente después, el evangelista narrará un ejemplo concreto de esa realidad, el rechazo que Jesús experimentará en su propia tierra. De esta manera, la enseñanza dada mediante las parábolas comienza a ilustrarse en los acontecimientos que siguen en la vida del Señor. Mateo 13:54.
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús regresa a su tierra, es decir, a Nazaret, el lugar donde había crecido y donde la mayoría de las personas lo conocían desde su niñez. Como era su costumbre, entra en la sinagoga y comienza a enseñar las Escrituras. Su enseñanza produce un profundo asombro entre los presentes, pues reconocen la extraordinaria sabiduría con la que explica la palabra de Dios y conocen también los milagros que está realizando en otras regiones. Sin embargo, ese asombro no conduce a la fe, sino que despierta dudas y prejuicios. En lugar de preguntarse si Jesús es realmente el Mesías, se preguntan cómo alguien que ellos consideran un hombre común puede poseer semejante autoridad. El problema no era la falta de evidencia, sino la familiaridad con la que lo miraban. Habían visto crecer a Jesús y, por esa razón, les resultaba difícil aceptar que Dios estuviera obrando de manera extraordinaria por medio de él. Este versículo enseña que la cercanía con las cosas de Dios no garantiza una fe verdadera. Es posible conocer muchos aspectos acerca de Cristo y, aún así, no reconocer quién es realmente. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? La gente de Nazaret comienza a mencionar todo aquello que conocía acerca de la familia de Jesús. Al llamarlo el hijo del carpintero, hacen referencia a José, quien ejercía ese oficio y con quien Jesús probablemente trabajó durante muchos años antes de iniciar su ministerio público. También mencionan a María y a sus hermanos, demostrando que conocían perfectamente su entorno familiar. En lugar de considerar que precisamente Dios podía manifestarse a través de una vida sencilla y humilde, utilizan ese conocimiento como motivo para rechazarlo. Sus preguntas revelan que estaban juzgando a Jesús únicamente desde una perspectiva humana. Para ellos, alguien con un origen tan común no podía ser el Mesías esperado. Sin embargo, precisamente esa humildad había sido anunciada por los profetas. Dios escogió que su hijo creciera en una familia sencilla para mostrar que su reino no depende del prestigio, de la posición social ni de los criterios humanos. Este versículo constituye una advertencia contra el peligro de permitir que los prejuicios impidan reconocer la obra de Dios. Mateo 13:56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Los habitantes de Nazaret continúan razonando desde una perspectiva puramente humana. No solo conocen a los hermanos de Jesús, sino también a sus hermanas, quienes todavía vivían entre ellos. Para aquella comunidad, todo en la vida de Jesús parecía completamente normal y cotidiano. Precisamente por eso les resultaba incomprensible el origen de su sabiduría y del poder con el que realizaba milagros. La pregunta ¿de dónde, pues, tiene todas estas cosas? Muestra que reconocían la realidad de sus enseñanzas y de sus obras, pero se negaban a aceptar la única explicación correcta, que Dios estaba actuando por medio de él. En lugar de permitir que la evidencia los condujera a la fe, dejaron que sus ideas preconcebidas dominaran su juicio. Este versículo enseña que el orgullo y los prejuicios pueden impedir que una persona reconozca la verdad aun cuando la tenga delante de sus propios ojos. La familiaridad con Jesús se convirtió para ellos en un obstáculo para creer. Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
Mateo resume la reacción de los nazarenos diciendo que se escandalizaban de él. En este contexto, la palabra escandalizar significa tropezar espiritualmente o rechazar a alguien por no cumplir las expectativas personales. Jesús no encajaba en la imagen de Mesías que ellos habían construido, por lo que terminaron rechazándolo a pesar de las evidencias. Entonces el Señor pronuncia un conocido proverbio: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A lo largo de la historia bíblica, muchos profetas fueron rechazados precisamente por quienes mejor los conocían. La cercanía muchas veces producía menosprecio en lugar de respeto. Jesús no está afirmando que todo profeta sea rechazado por su familia, sino señalando una realidad frecuente: quienes conviven durante mucho tiempo con un siervo de Dios pueden acostumbrarse tanto a su presencia que dejan de valorar la obra que Dios realiza a través de él. Este versículo también anticipa el rechazo que Cristo experimentará por parte de gran parte de su propio pueblo, a pesar de ser el Mesías prometido. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo concluye este episodio mostrando la consecuencia de la incredulidad de Nazaret. Jesús no hizo allí muchos milagros, no porque hubiera perdido poder o porque dependiera de la fe humana para realizar sus obras, sino porque los milagros tenían como propósito confirmar el mensaje del reino y conducir a las personas a la fe. Cuando un pueblo endurece deliberadamente su corazón y rechaza la revelación ya recibida, Dios no está obligado a multiplicar continuamente las señales. La incredulidad de los habitantes de Nazaret los privó del privilegio de experimentar más plenamente la obra del Señor en medio de ellos. Este versículo muestra la estrecha relación entre la fe y la recepción de las bendiciones de Dios. La incredulidad no limita el poder de Cristo, pero sí limita lo que el ser humano está dispuesto a recibir de él. Así termina el capítulo con un contraste significativo. Después de enseñar que el reino produce diferentes respuestas según la condición del corazón, Mateo presenta a Nazaret como un ejemplo de un corazón endurecido que, teniendo al Mesías delante de sí, decidió rechazarlo y perdió una oportunidad extraordinaria de conocer más profundamente la gracia de Dios.